Muy buenos días para todos. Mi nombre es Juan Camilo Cárdenas. Hoy vamos a empezar una serie de 2 charlas en las que vamos a hablar de deformidad en la columna cervical. Para iniciar, hablar un poquito del contenido de la charla de hoy, que va a ser la primera parte, como les comenté, de 2 partes, que vamos a hablar un poco de las generalidades, del balance sagital cervical para entender esta patología un poco mejor y las clasificaciones que existen actualmente. Entonces, para recordar, la columna cervical, unas puntualidades importantes, que es una estructura compleja con diferentes morfologías de vértebras, como conocemos, principalmente C1, C2 y las cervicales o axiales, que también van a ser un poco diferentes al resto, y que por esto mismo van a permitir un rango de movimiento, pues va a ser el segmento de la columna con mayor rango de movimiento y con más tipos de movimiento, permitiendo flexión, extensión, rotación e inclinaciones laterales. Esto la pone en riesgo a presentar mayores cambios degenerativos por tanto movimiento, como les había comentado. Entonces, así mismo podemos presentar diferentes cambios de la columna, degenerativos principalmente, como vemos al lado izquierdo, con un canal cervical estrecho multifactorial, o también por la misma parte degenerativa o por otras patologías podemos presentar las deformidades en columnas. La deformidad más común va a ser la deformidad en cifosis. Las deformidades coronales en realidad van a ser raras, pues de forma primaria en la columna cervical. Y para tener en cuenta la deformidad tenemos que evaluar cómo afecta esto al paciente. Acá en esta imagen podemos ver claramente la mielopatía compleja que está causando en el paciente, pero no solo esto es lo que va a causar, también va a causar una gran discapacidad en los pacientes, va a causar dolor, va a causar disconfort y va a alterar la posibilidad de mantener la mirada horizontal, que al fin y al cabo es el objetivo pues, principal del balance sagital y de cómo se dispone la columna, ¿cierto? Para ejemplificar esto, pues está este dibujito de esta persona, en el cual pues podemos ver la importancia del balance sagital y que no existe una deformidad. Vemos como cuando está en cifosis el señor se ve bastante aburrido y veanlo como está de feliz cuando ya está corregida la deformidad. Yo espero que esto los convenza de la importancia de esto. Entonces, desde hace mucho tiempo se viene hablando del balance sagital, pero principalmente con los parámetros espinopélvicos y la columna toracolumbar desde inicios de este siglo. Ya está bastante establecido, ya estamos bastante familiarizados con esto, pero el balance sagital cervical como tal es mucho más reciente, pues el término y su estudio. Aproximadamente desde 2010 apenas es que se viene hablando de esto. Entonces hablé un poquito de esto pues para entender la importancia. Entonces, en cuanto a la deformidad cervical, las causas, como les había comentado, pueden ser multifactoriales. Existen las espondiloartropatías inflamatorias, la enfermedad degenerativa, las miopatías, el trauma, las fracturas patológicas, las infecciones o las iatrogénicas, que se ven principalmente posterior a las laminectomías cervicales. Y esto va a causar también diferentes patologías que nos puede producir la cervicalgia, los problemas para la alimentación en los pacientes, la incapacidad de mantener la mirada horizontal, que como les había mencionado es pues, el objetivo del balance sagital, la alteración para la marcha, la dependencia pues, de ayuda de otras personas para las actividades de la vida diaria y la mielopatía, que digamos es como el final del espectro. Pero tenemos que tener en cuenta que antes de la mielopatía existen todas estas alteraciones que pueden afectar la vida y la calidad de vida del paciente. Entonces, ya ahora sí, para entrar un poco en materia en cuanto al balance sagital cervical, vamos a empezar con la lordosis cervical. Para medir esto existen diferentes métodos. El más utilizado y más conocido es el método de Cobb, en el cual vamos a trazar 2 líneas que van a ser el platillo inferior de C2 y el platillo superior inferior de C7. Entonces, a partir de esto, vamos a sacar unas perpendiculares y nos va a formar el ángulo como se ve ahí. Como vemos acá, este es el ángulo que nos forma, ¿cierto? Otro de los métodos son las líneas de Harrison, que son las tangentes posteriores de Harrison, que la verdad es bastante complicado y bastante tedioso de hacer. Acá lo que se hace es que trazan líneas a partir del muro posterior de las vértebras de C2 a C7 y nos saca estos angulitos. Lo que hacemos es sumar cada uno de ellos para ver la lordosis cervical, pero pues la verdad, pues, como les digo, es bastante complicado y tedioso. Y la otra, las líneas de estrés de Jackson, que en realidad es muy parecido al método de Cobb. Lo que hace esto es que una vez traza las perpendiculares. ¿Cómo traza las perpendiculares? Trazando una línea simplemente por el muro posterior de C2 y por el muro posterior de C7, y simplemente este va a ser el ángulo que nos va a marcar. Cualquiera de los 3 métodos los podemos usar. Y como tal, hablando de rangos de normalidad, este es bastante amplio, no está establecido como un valor como tal para la lordosis cervical, puede ser normal desde 10 hasta 35 grados. Lo que sí se ha visto es que cuando esta lordosis
es inferior a 5 grados o se va hacia el otro lado, convirtiéndose en una cifosis, acá sí se va a asociar a desenlaces negativos, principalmente en la calidad de vida del paciente. Otro de los parámetros que también tenemos, uno para el balance, pues digamos global de la columna, es el SBA, o en el cual vamos a poder ver la alineación cervical. En este caso lo que vamos a hacer es, a partir del centro de C2, vamos a trazar una línea vertical y vamos a medir la distancia desde la esquina postero superior de C7 hasta esta línea, que es muy parecido pues, al SBA que conocemos, ¿cierto? En este caso, lo que se ha visto es que se asocia a unos desenlaces peores cuando supera los 4 centímetros, por lo que podemos hablar de una columna cervical compensada cuando el SBA cervical es menor a 4 centímetros y que está descompensada cuando es mayor a esto. Otras cosas que podemos ver es el eje vertical entre la ceja y el mentón, o la mirada horizontal, que es básicamente lo que mira esto. Lo que hacemos acá es trazar una línea que va a ir desde la ceja, que corresponde a esto, hasta el mentón, y vamos a calcular el ángulo con una línea vertical o pues perpendicular al piso, ¿cierto? Esta línea es la que estoy marcando acá y nos va a configurar este ángulo. Esto puede ser normal de menos 10 a más 10 grados. Esto es para mantener la mirada horizontal y en este punto pues se consideraría como un rango de normalidad. Vemos este paciente que tiene la mirada hacia el piso claramente. Este es un ángulo positivo, el ángulo negativo es cuando va para arriba, como en este caso. Y el ángulo nos va a 26.9 grados, claramente está inferiorizada a la mirada horizontal. Esto también lo podemos ver, no necesitamos una radiografía, simplemente al ver el paciente podemos calcular esto, haciendo exactamente lo mismo, trazando la línea desde la ceja hasta el mentón y lo sacamos con la horizontal y nos da los mismos 26 grados en este caso. Y ya lo siguiente van a ser los equivalentes a los parámetros espinopélvicos que vemos en la columna lumbar. Como pueden ver acá, pues se asemejan bastante. Tenemos un T1 slope que se puede parecer mucho a un sacral slope, el thoracic inlet o la entrada torácica, que es básicamente una incidencia pélvica, y el neck tilt, que equivale pues al pelvic tilt, ¿cierto? Acá en estos casos, pues para estos tienen gran importancia y principalmente van a tener importancia por su relación con la columna cervical. Así como la incidencia pélvica se va a relacionar con la lordosis lumbar, en este caso también se va a relacionar, pero acá no va a ser el equivalente a la incidencia pélvica, sino que va a ser el T1 slope. Acá en esta imagen se los puedo mostrar un poquitico mejor. Entonces, vemos el T1 slope, cómo es la inclinación básicamente del cuerpo de T1. Este se saca con una línea horizontal y con una línea que va a ir a través del platillo superior de T1, dándonos este ángulo. Pero si se ponen a ver, algo muy interesante en esto es que para mantener la mirada horizontal, pues uno necesitaría acá que esté recto, ¿cierto? Entonces uno pensaría que uno puede inducir o saber cuál es la lordosis cervical del paciente según cuál es el T1 slope. Uno pensaría que si tenemos una T1, una lordosis cervical que va a ser igual al T1 slope, vamos a tener una cabeza, pues una cara que va a estar recta y una mirada horizontal que va a estar pues en el plano horizontal, justamente como les digo. Que es básicamente esto, vean, está la lordosis cervical y vean el T1 slope. Entonces uno pensaría que si este ángulo es lo mismo que este, simplemente se cancelarían, quedarían cero y quedaría la mirada horizontal, que es pues al fin y al cabo lo que buscamos. Y unos investigadores se pusieron a ver esto y se preguntaron exactamente lo mismo. ¿Será que es lo mismo? Pues que podemos inducir cuál es la lordosis cervical que requiere un paciente simplemente viendo el T1 slope, y lo que se dieron cuenta es que no, en realidad no. Si están relacionados, si van de la mano y si tienen una relación que se va a mantener, pero no tienen que ser igual. ¿Por qué? Lo que no estamos pensando es la lordosis que nos va a aportar entre C0 y C2, además con la inclinación de la cara, por lo cual no necesitamos que sean iguales, va a estar un poquito inferiorizado igual este ángulo pues de la lordosis en la parte de C2, pero igual nos va a mantener la mirada horizontal. ¿Y qué se dieron cuenta? Que la lordosis cervical va a ser equivalente al T1 slope menos una constante que va a ser 16.5 más o menos 2 grados. Y esto se conoce como el mismatch cervical o la relación entre el T1 slope y la lordosis cervical. Mientras que este mismatch se encuentre entre esto, uno pensaría que la columna va a estar compensada y va a estar funcionando bien y la mirada horizontal se va a mantener, por lo que es un parámetro bastante importante. Y el siguiente que les quiero mostrar es el C2 slope, que como podemos ver es simplemente coger
es hacer lo mismo, pues uno coge el borde inferior de ese 2 y traza una línea horizontal y traza el ángulo. Imagino que todos se deben estar preguntando, pues, pero esa medida, ¿qué putas? Pues está toda aislada, ¿qué nos puede decir eso? Pues, ¿por qué les pongo eso, cierto? Entonces les voy a explicar un poquito de dónde sale y por qué es importante. Listo. Entonces, esta es la misma imagen que les mostré ahorita, ¿cierto? Acá está el T1 slope, está la lordosis cervical. Y esta es la misma, básicamente, la ecuación que les mostré ahorita. Este es el mismatch que ya, como les comenté, era 16.5 más o menos 2, y va a ser el T1 slope menos la lordosis cervical. Todo eso ya está claro, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se va a relacionar esto? Si ustedes se ponen a ver, en realidad, al hacer la lordosis cervical, lo que vamos a tener van a ser dos slopes, el slope de C7 y el slope de C2. Si restamos estos dos slopes, nos va a dar la lordosis cervical justamente, simplemente es restar dos ángulos. Entonces podemos hacer que esta ecuación se convierta en esta. T1 slope menos la lordosis cervical, que va a ser el slope de C7 menos el slope de C2. Pero si se ponen a ver un poquitico más de cerca, vean estas dos líneas, la del C7 slope y la del T1 slope. Si me creen, esas dos líneas en general van a ser casi iguales, van a ser perpendiculares. ¿Por qué? Son dos segmentos adyacentes, en general, estos dos ángulos van a ser lo mismo. Entonces, ¿qué podemos hacer por un simple método matemático? Podemos simplemente cancelar esas dos. Simplemente se resta un ángulo con otro, entonces nos va a dar este resultado, que es la importancia de esto y por qué les mencioné el C2 slope. Porque el C2 slope va a tender a ser básicamente lo mismo que el mismatch cervical. O sea, la diferencia entre el T1 slope y la lordosis cervical, que va a ser lo que les había comentado, 16.5 más o menos 2 grados. Entonces, ¿por qué nos sirve el C2 slope? Porque nos vamos a ahorrar todos esos pasos que les comenté. Nos vamos a ahorrar calcular el T1 slope y calcular la lordosis cervical, restar estos y ver si en realidad sí sirve. Pues sí se mantiene esta relación, perdón. Entonces esta columna, vemos que una columna compensada se ve, pues no lo tengo calculado todo acá, ¿cierto? Pero pues así por encima podemos ver que tiene una lordosis cervical conservada, que tiene la mirada horizontal preservada, y justamente acá el C2 slope va a ser de 18.2, si no estoy mal. Bueno, pero al fin y al cabo lo importante es que está dentro de ese 16.5 más o menos 2, por lo que el balance digital va a estar conservado a nivel de la columna cervical, mientras que acá, pues por encima se ve que la columna no está comenzada, pero calculando el C2 slope vemos que nos da un ángulo de 71 grados, por lo que se va a correlacionar en gran medida con el balance digital de la columna cervical, solo tomando una medida. Va a ser bastante representativa de cómo está funcionando la columna a este nivel. Listo, entonces ya para hablar de la patología como tal, para la evaluación vamos a necesitar una serie de imágenes, principalmente unas radiografías panorámicas, porque tenemos que ver cómo está el balance de toda la columna y cómo se está relacionando lumbar con torácica y con cervical para evaluar cuál es la fuente de la deformidad en realidad. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es la fuente de la deformidad? Pues tendremos que evaluar todo muy minuciosamente, pero hay unos tips y unos valores que nos pueden ayudar a inducir si la deformidad es de origen cervical o si es de origen dorsal. Entonces, cuando tenemos un T1 slope mayor a 30 grados, nos dice que por sí desde abajo, recordemos que el T1 slope está más o menos acá, cuando este está mayor a 30 grados está muy acostada la primera vértebra dorsal, ¿cierto? Por lo que nos habla que la deformidad muy probablemente viene desde abajo y por eso es que se está generando la deformidad a nivel cervical. Mientras que cuando tenemos un T1 slope menor de 30 grados, probablemente la deformidad va a ser de origen cervical. Y el otro aspecto que podemos evaluar es el mismatch cervical o la relación entre el T1 slope y la lordosis cervical, que como les comenté es lo mismo que el C2 slope. Cuando este se sale de los parámetros normales, que en general es por encima de 17 grados, como les había comentado, muy probablemente vamos a tener una deformidad que es de origen cervical, como en este caso. El segundo slope en este caso va a ser bastante bajo, ¿cierto? Pero la lordosis está muy ampliada, por lo que se nos va a salir del rango de normalidad y nos va a hablar que probablemente el origen de la deformidad es cervical. Y además de esto, tenemos que hacer también unas proyecciones en flexión y extensión para una adecuada evaluación y ver si las deformidades son rígidas o si corrigen con los movimientos. Entonces, hablemos un poquito de las clasificaciones. La primera clasificación que dieron para las deformidades cervicales fue realizada en 2009 por O'Hara, y acá lo que hicieron fue coger cada una de las vértebras de C2 a C7 y evaluar y pues coger un punto que ellos denominan un centroide o el centro básicamente de la vértebra, ¿cierto? Y para que una columna cervical mantenga su lordosis, todas las vértebras deben estar por delante de esta línea trazada entre los dos centroides, eso es lo normal. Entonces, ya a partir de eso, ellos dijeron que se clasificaban en tres las deformidades.
una que va a ser tipo C, que va a ser una deformidad global en el cual todos los centroides van a estar por detrás de la línea, ¿cierto? Y al menos uno de estos va a estar 2 milímetros por detrás, que usualmente es en el ápice de la deformidad. Y vamos a tener dos otras deformidades que van a ser segmentarias, que van a ser tipo S y tipo R. ¿Por qué se llaman así? Por la forma básicamente. Esta deformidad tiene una forma de S en el cual vamos a tener al principio una lordosis, pero vamos a tener en la parte baja de la columna aproximadamente entre C5 y C7 vamos a tener una cifosis. Y acá lo mismo, el punto más lejano debe estar 2 milímetros, pues son minucias, pues, pero para que sepan. Y el tipo R pues, se llama como R porque es básicamente la S, pero al revés, está reversa. Acá la diferencia es que vamos a tener la cifosis en la parte más alta, más o menos de C3 a C4, y abajo vamos a tener una lordosis. Esta fue pues, la primera clasificación, solamente es ilustrativa, y lo que sí se dieron cuenta sus investigadores es que el tipo R es el que más se va a asociar a mielopatía, principalmente en estos dos niveles, en C3 y en C4. Posteriormente, en 2015, hicieron otra clasificación que probablemente es la más completa y compleja, pues como ven, tiene 5 categorías con 5 modificadoras. Las 5 categorías van a ser si la deformidad es primeramente cervical, si es cervicotorácica, si es torácica, si tienes una deformidad en coronal o si tiene una deformidad de la unión cráneo-cervical. Y además de eso nos va a dar 5 modificadores, según el SBA cervical, según la mirada horizontal, según cuánto va a ser el mismatch cervical, según la mielopatía o según la clasificación de Schwab para las deformidades de los adultos. Entonces, está, pues, como les comento, es bastante completa, pero también va a ser muy compleja y no nos ayuda a tomar decisiones. Simplemente es descriptiva y ya, por lo que, pues, a mí la verdad no me parece tan útil. Estos son los 5, pues, para resumir. Esta va a ser la cervical, cervicodorsal, la dorsal, la escoliosis, perdón, y la deformidad a nivel de la unión cráneo-vertebral. En 2019 hicieron otra clasificación para evaluar esto. Acá lo que le meten es identificar si la columna, pues el balance global, o sea, el SBA cervical está conservado o no está conservado, y la clasificaron en 4 grupos que van a ser cuando la deformidad es cervical y la columna está conservada, que acá es puramente una deformidad cervical. Vemos que el SBA está conservado, pero pues claramente hay una deformidad a este nivel. Cuando la deformidad es a nivel cervical o cervicodorsal y el balance no está conservado, cuando la deformidad viene desde abajo y a pesar de que hay una lordosis cervical no se logra compensar, y la última vez que existe la normalidad, pues cierto, que hay una lordosis cervical y que vamos a tener una columna compensada, que también está solamente descriptiva. Este investigador lo que hicieron fue hacer de forma retrospectiva, ver y agruparon estos 4 grupos según qué tipo de cirugía se le hacía. Y en 2020, que es la más reciente y la que a mí me parece más adecuada, es la desarrollada por Kim y colaboradores. Lo que hicieron fue un estudio entre 2013 y 2015. Vieron muchos centros de patología espinal, más de 3 instituciones. Y acá siguieron todos los pacientes que tenían estas deformidades, se operaran o no, y pues independiente de esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dicen ellos que necesitamos? Necesitamos lo que les había comentado. Necesitamos la panorámica, AP lateral, y necesitamos también a nivel de la columna cervical, lateral, AP y flexión y extensión. Esto es lo que va a ser principalmente diferente respecto a otras clasificaciones. Las otras no incluyen las radiografías dinámicas, por lo que esta nos va a permitir una mejor evaluación y clasificación de las deformidades. Entonces, los investigadores las clasificaron en 4 grupos, que van a ser según la morfología de la deformidad y también según cuál es la fisiopatología, por qué, pues cuál es la causa de la deformidad, cuál es el origen de la deformidad, ¿cierto? Entonces la primera es la de cuello plano. En esta identificaron un par de cosas. Pues naturalmente el cuello se va a ver plano, como ven acá vamos a tener una cifosis que va a ser en la unión cervicodorsal y un cuello plano. Esta va a ser móvil y va a tender a corregir, pero casi nunca es suficiente, ¿cierto? Entonces vamos a ver que esta deformidad va a tener un mismatch cervical muy elevado. Esto es principalmente por la falta de compensación, a pesar de que sea móvil, y podemos inducir que el origen va a ser cervicodorsal, por lo que también podemos ir adelantando hasta dónde más o menos tiene que ser las instrumentaciones. En general, estas instrumentaciones se tienen que extender, al menos en el aspecto posterior, hasta la columna dorsal, alta en general, no hace falta bajar más. Acá pueden ver cómo el mismatch está elevado, vean que está en 57.2. Recuerden que el valor normal que les había comentado era 16.5. Y a pesar de que corrige, vean que no alcanza a corregir del todo, 22.3 en esta deformidad. Luego está la deformidad focal.
En la deformidad focal es parecida a las otras que habíamos visto. Vemos que el SMA cervical en realidad está compensado, ¿cierto? No está más de 4 centímetros del borde posterior y superior de T1, pero claramente hay una deformidad que va a ser de origen cervical, y acá lo que se hace es que el T1 slope en general va a ser bajo, menor de 22, por lo que el origen de donde viene la columna dorsal va a ser bastante plano y se va a poder compensar la columna. Esta va a ser parcialmente móvil, no va a corregir en realidad, y como les dije, el origen va a ser cervical, por lo que las instrumentaciones de este nivel se pueden ceñir simplemente a la columna cervical, mientras que se instrumenten las vértebras que se encuentran estables. Y la última, bueno, no la última, la penúltima va a ser la deformidad cervicotorácica, que acá la podemos identificar porque tiene un T1 slope extremadamente alto. ¿A qué me refiero con un extremadamente alto? Vean, en este caso el T1 slope va a ser de 54 grados. Acá ya, como les había comentado previamente, nos va a hablar que el origen de la deformidad probablemente es dorsal. Y vean que en realidad acá existe una lordosis cervical, pero la lordosis cervical no va a ser suficiente. Vean, la lordosis va a ser de 13 grados, el T1 slope de 54, por lo que el mismatch va a ser igual demasiado alto, va a ser de 41 grados. La columna no va a estar compensada, pero sabemos cuál va a ser el origen. Acá es donde tiene también mucha importancia las panorámicas, porque nos va a hablar de desde dónde viene la deformidad, que probablemente va a estar a nivel dorsal o incluso hasta a nivel lumbar, hablándonos también de hasta dónde tenemos que extendernos con la instrumentación. Y la última categoría, o el grupo 4, perdón, va a ser las deformidades coronales, que como les había comentado, son las menos frecuentes a este nivel de la columna, y estos investigadores no realizaron pues como tal unas indicaciones respecto a esta deformidad por lo mismo, porque es mucho menos frecuente. Ya, eso sería todo. Juanca, qué tema tan difícil. Pero, sabes que así empezamos con las deformidades lumbares y el balance sagital y de la incidencia pélvica hace por ahí unos 6 años. Y al principio lo veíamos como una cosa muy complicada. Todavía es complicado, pero ya hemos ido aprendiendo. A mí me llama la atención algo de lo que decís, y es, anoche estaba leyendo y la verdad no fui capaz de entender todas estas cosas, pero me llamó la atención que apenas el 30% de las columnas cervicales tienen lordosis en pacientes normales. Entonces eso desvirtúa un poquito todo lo que has dicho, porque la cifosis y la columna cervical plana no son anormales. Y es un error que cometemos con frecuencia. Yo hace por ahí 3 semanas operé una señora que tenía dolor cervical porque tenía una cifosis y tenía un disco malo, y entonces uno pensaba que esa era pues la conducta, restablecer la lordosis, pero parece que eso no es lo importante. Es como lo único que digo, y hay que aprenderse todo esto y esperar a que se depure un poquito más, porque es que tanto ángulo es una locura. No sé, Gustavo o Julián, ¿qué piensan? Buenos Yo días. quiero hacer, Ustedes ahí, adelante. yo quisiera hacer un comentario muy similar al que dice el doctor, porque me parece que todavía no está muy claro si corregir esos parámetros de balance sagital en la columna cervical con respecto al dolor cervical crónico intratable. Entonces, a veces uno le da la impresión, el paciente tiene una columna degenerativa, discopatía degenerativa, artrosis facetaria, y no sabemos qué hacer con los pacientes. El manejo médico no es efectivo, la fisioterapia tampoco, bloqueos facetarios, y entonces todavía yo particularmente no tengo claro si la corrección de esos parámetros de balance sagital impacten en el desenlace pues, clínico de esos pacientes. Adelante, Julián. Julián iba
comentar algo, profesor Nacho. Bueno, o ahí me escuchan. Nacho, ¿me escuchan ahí? Sí, muy bien. Pues Nacho, sí, el tema sigue siendo todavía difícil de digerir, especialmente eh, porque es un tema nuevo. O sea, digamos que es un tema nuevo y seguramente en la medida en que lo manejemos y lo tengamos en cuenta con más frecuencia, pues va a ser de fácil comprensión como lo hacemos ya con los parámetros lumbares. Pero en lo que comentabas, o lo que comentaban ustedes, Nacho, yo pienso que el asunto eh, no es el dolor axial cervical y el alineamiento cervical. Yo creo que pues el dolor axial cervical inclusive es mucho más difícil de manejar que el dolor axial lumbar. Y los parámetros cervicales es probable que no tengan tanta correlación o los parámetros de balance digital, excepto en un paciente que no pueda mirar al frente, que eso ya está claro, pues, y que lo explicó muy bien Juan Camilo. Eh, Esos parámetros no necesariamente se correlacionan con la presencia o no de dolor. Tal vez lo más importante es, o sea, que los pacientes tengan la capacidad de mirar al horizonte, que es lo que mantiene también como el cono de economía descrito en el resto de la columna, en el resto de la columna toracolumbar, o sea, que el paciente tenga la capacidad de mirar al frente, independientemente de que el paciente esté hipolordótico o que tenga una lordosis normal en la columna cervical. Pero sí hay parámetros que son muy interesantes y hay que empezar a tener en cuenta, por ejemplo, el T1 slope, realmente es o la inclinación de T1, para hablarlo más descriptivamente. Ya digamos que se ha empezado o se ha descrito ya de forma significativa. Y es importante de cómo esos parámetros cervicales también nos pueden ayudar a tomar decisiones, no solo en la corrección de deformidades muy complejas de la columna cervical, sino, por ejemplo, en casos a los que nos vemos enfrentados todos los días como la estenosis. Entonces, por ejemplo, ya sabemos que los pacientes con inclinaciones de T1 muy importantes, en general de más de 25, ya cuando es más de 30 grados, inclusive aún peor, las vías posteriores evolucionan muy mal. Entonces, cuando no hay una correlación muy, muy adecuada entre el T1 slow y la lordosis cervical, cualquier abordaje vía posterior inclusive puede empeorar la deformidad cervical. Eh, eh, y el otro parámetro es el SBA. Entonces, digamos que pacientes con síntomas cervicales asociados a estenosis y SBA altos claramente empeoran cuando se hacen descompresiones vía posterior. Entonces, por ejemplo, nosotros con frecuencia tenemos como un parámetro muy, muy aislado de cuando operamos un paciente por delante y por detrás, simplemente por la lordosis cervical aislada y por los niveles de compresión. Entonces, estenosis multisegmentarias en pacientes con una lordosis cervical, digamos, aceptable, lo consideramos para hacer una descompresión vía posterior, pero no tenemos en cuenta el resto de los parámetros. Entonces ya se sabe que pacientes con SBA altos y pacientes con inclinaciones de T1 mayor de 25 grados pudieran inclusive empeorar con abordajes vía posterior. Entonces, o sea, solo digamos, para dar un ejemplo de cómo los parámetros cervicales realmente en algún momento sí se van a volver muy útiles y van a ser muy importantes en la toma de las decisiones de los pacientes cuando vamos a operar la columna cervical. Pero bueno, no, completamente de acuerdo que es un tema que todavía hay que estudiarlo más, hay que depurarlo más. Desafortunadamente no nos enfrentamos con tanta frecuencia a la deformidad cervical como para tener una buena experiencia digamos, en este tema, pero en el momento en el que lo tengamos, yo creo que si hacemos el ejercicio completo, cada vez vamos a tener más elementos para usarlos. Muchas gracias, Nacho. Gustavo, no vamos hacia fusiones C2 ilíaco. ¿Cómo, Nacho? ¿Cómo que qué? Esto no nos va a llevar a fusiones C2 ilíaco. Es que en el artículo que yo estaba leyendo anoche, que confieso pues, que lo suspendí, cuando fui adelantando las imágenes, vi un paciente
fusionado C2 hasta el ilíaco. Y eso ya me parece una locura y de pronto vamos para allá. ¿No te parece? No, Nacho, pues yo lo que pienso, pues obviamente todos estos parámetros, la utilidad de todos estos parámetros, yo creo que es como para tomar buenas decisiones en pacientes que realmente se benefician de intervenciones correctivas de algún tipo de deformidad. Pero yo creo que pues esos pacientes que uno ve por ahí reportados o ve en las reuniones que hacen estos grupos grandes de deformidades a nivel, sí, o muy frecuente en Estados Unidos, que terminan fusionados desde el cráneo hasta los ilíacos. Yo lo que percibo es que usualmente son pacientes en los que la ambición del cirujano es muy alta, o sea, son pacientes, usualmente pacientes ancianos, con enfermedades muy comórbidos, con osteoporosis en los que empiezan, en los que intentan inicialmente hacer correcciones de deformidad que inclusive ya son desproporcionadas para el paciente y que generan múltiples complicaciones que finalmente llevan al paciente para ese tipo de desastres. Pero yo no creo, Nacho, yo creo que eso pues, es un absurdo pues, pensar que es que un paciente tiene que estar derecho con una fusión de esos. Pero esos casos usualmente son conductas desproporcionadas para pacientes muy enfermos que terminan con múltiples complicaciones. Cantaremos entusiastas a nuestra universidad, alma mater de la raza, invicta en su fe.